Shalom a todos y sean muy bienvenidos a nuestro canal Prejóvenes Peregrinando. En esta ocasión vamos a exponerles acerca de nuestro proyecto basado en la vida del rey David. Este proyecto fue hecho por parte del equipo de Europa, que está conformado por Sophie, Juan y mi persona, un servidor. El proyecto constaba de escoger una de las etapas de David que habíamos estudiado y de esta formar un canto para el servicio, honra y exaltación de nuestro Elohim. Nuestro canto es una mezcla de prueba, alegría y motivación para servir al Eterno, porque como nuestro canto está basado en 1 Samuel, capítulo 17, cuando David escucha la rebeldía de Goliat, quien afrontaba al Elohim de Israel, así vamos a ver en el canto que así como David tuvo que derrotar a ese gigante, nosotros también hoy en día tenemos muchos gigantes a nuestro alrededor que podemos vencer con la ayuda del Eterno. No de una manera física, sino de una manera espiritual. Una de las características de David que podemos encontrar es su valentía, su esfuerzo, su dedicación y su exaltación al Eterno, que también podemos encontrar en capítulos de Salmo, como por ejemplo el capítulo 27, verso 1 al 2, el capítulo 34, verso 4, Salmos capítulo 18, verso 1 al 2, y así muchos más. Vamos juntos a explorar tanto lo que aprendimos de la vida de David como el canto que hemos hecho. Así, exaltando y dando honra a nuestro Creador mediante nuestras palabras, así como lo hacía David en su época cuando miraba la majestad del Creador. Ahora vamos a pasar a la explicación del canto, iniciando por el verso 1, que dice: Este mundo está lleno de pruebas y desilusión, haciendo lo posible para desviarnos de la instrucción. Como sabemos, este mundo está regido por el maligno. Todo lo que podemos encontrar en el mundo está hecho para desviarnos de la instrucción del Eterno. Siempre y cuando nosotros no lo utilicemos para el servicio del Eterno o para un beneficio, puede terminar siendo un arma de doble filo que nos termine desviando de la instrucción del Eterno. Por ejemplo, cosas como los deportes, ejercicio, trabajo, estudio, no están mal, pero que al final, si se terminen colocando como prioridad, terminan apartándonos de la instrucción del Padre. Por eso es que podemos leer en Romanos capítulo 12, verso 2, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Elohim, agradable y perfecta. Así como dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Elohim permanece para siempre. De esta forma podemos aprender a no asimilarnos a cómo es el mundo hoy en día. Por eso el canto dice: este mundo está lleno de pruebas y desilusión, porque todas aquellas cosas que el mundo ofrece, que parecen divertidas, que parecen buenas, cool, o que todo el mundo le gustan, al final solamente traen desilusión, tristeza, pena, porque todo lo que el mundo ofrece es solamente por un determinado tiempo. Es como un juguete con los niños. Siempre están deseando un juguete que quieren mucho, pero cuando ya lo adquieren y sus papás se lo compran, juega un día, dos, una semana, pero ya después de ahí se aburre y cambia de juguete. Así es con las cosas que ofrece el mundo. El mundo te ofrece placeres, diversión, fama, riqueza,
pero que al final solamente duran un ratito, porque en realidad su trasfondo es desilusión. Y sabemos que este mundo nos puede llegar a tentar a hacer cosas que no están bien conforme a la instrucción del Padre. Por eso dice, está lleno de pruebas. Este mundo solamente está dominado por el Satán y por estar dominado por el maligno, va en contra de la instrucción del Eterno. Por eso leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que buscan al Eterno con un corazón puro. Esta cita nos exhorta, así como Shaul lo hizo con Timoteo, porque él sabía que Timoteo iba a estar expuesto a muchas tentaciones, y por eso le recalca, esfuérzate, huye de las pasiones juveniles, busca al Eterno y mantente entre hermanos en la fe, obedeciendo al Creador. De la misma manera, hoy en día es para nosotros, como prejóvenes, jóvenes o hasta ya adultos en el servicio al Eterno, el esforzarnos y huir de las pasiones juveniles que nos tratan de desviar del servicio del Creador, que al final solo son vanidad y solamente son temporales, y que tengamos mucho cuidado porque el Satán es como un león rugiente, así como dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De esta manera podemos ver que cuando estamos expuestos al mundo, el Satán anda como león rugiente buscando hacernos caer de la manera en que pueda, porque sabe que tenemos errores y sabe que podemos flaquear y busca de todas las formas hacernos caer en desobediencia al Eterno. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al estar en este mundo, pero que sabemos que no somos del mundo, que cumplimos con nuestras responsabilidades, como dijo el Mesías, lo que es para lo que es para el César, al César, y lo que es para el Eterno, para el Eterno. Por eso esos versos nos recuerdan que el mundo es opresivo, pero que en Elohim encontramos consuelo, guía y esperanza para superar las pruebas y dificultades que enfrentamos en este mundo como prejóvenes servidores del Eterno. Continuando con la otra parte del verso 1, que dice, oigo la voz del que te desafía, del gigante que oprime al justo, que se jacta de su fuerza, sin saber que sin el Eterno nada sería. David escuchó a Goliat, quien se jactaba, como dice en 1 Samuel, capítulo 17, verso 4 al 10. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo. Traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y su peso era de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos,
y no serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. De esta forma podemos ver cómo era Goliat y cómo desafiaba al pueblo de Israel, pero por sobre todo al Eterno, creyéndose más fuerte que todo el ejército y que hasta el mismo Elohim. De este pedazo y de esta porción nos basamos para la parte en la que dice: Oigo la voz del que te desafía, del gigante que oprime al justo, que se jacta de su fuerza, que sin saber que sin el Eterno nada sería. Hoy en día tenemos a esos gigantes que son pruebas. El mundo que se jacta del Eterno, creyendo que porque tienen fuerza, poder, riqueza, fama, ya lo tienen todo, que no necesitan nada más. Pero como dice el verso, no se dan cuenta que sin el Eterno nada serían. El Creador es quien le ha dado potestad al adversario para controlar la tierra, dándole riqueza, fama y poder a aquellos que se rinden ante él. Así como lo vimos cuando intentó hacer pecar al Mesías durante las pruebas en el desierto, en donde le dijo que si postrado me sirvieres, te daré todos los reinos de este mundo. Pero aquellos que le sirven hoy en día no se dan cuenta que es por los planes del Eterno que le ha dado potestad por un tiempo definido para probar a la humanidad. Pero cuando el Padre envía a su Hijo amado, Yeshua, su tiempo se acabó. Porque como la Escritura dice en Santiago capítulo 4, verso 7, someteos pues a Elohim, resistid al adversario y huirá de vosotros, mostrándonos que al obedecer al Eterno y resistir al adversario, se verá obligado a huir, demostrando que su poder es limitado frente al poder del Eterno. Recordándonos que, a pesar de la presencia del mal en el mundo, porque el mundo está dominado por el adversario, el poder de Elohim es infinito, y aquellos que se mantienen firmes en él vencen el mal, es decir, al gigante que se jacta. Ahora pasaremos al verso 2, que dice: El enemigo nos quiere rodear para pecar y hacernos flaquear. Gritan: ¿Dónde está tu Elohim? Grandes somos. ¿Dónde está tu fuerza? En la época de David, él fue a pelear solo contra el gigante Goliat humanamente. Por eso, sus enemigos, los filisteos, junto con Goliat, se burlaban de un joven que parecía débil y sin la suficiente fuerza como para poder derrotarlo. Pero lo que ellos no sabían era que David estaba siendo fortalecido por el propio Elohim de Israel. Quien estaba luchando contra el gigante no era David, era el Eterno quien iba a mostrar su poder a través de su siervo David. Por eso es que cuando fue al campo de batalla a enfrentarse a aquel gigante, no temió ni se acobardó como el resto de los soldados, porque tenía toda su confianza en el Eterno, algo por lo que precisamente no pudieron ganarle a Goliat, fue porque les faltaba su confianza en el Eterno al ejército de Israel. Si el ejército de Israel hubiese estado confiado, obedeciendo al Eterno, exaltando su nombre y totalmente seguros de que Él les iba a dar la victoria contra sus enemigos, porque sabían que estaban haciendo su voluntad, hubiesen podido vencerlo así como David lo hizo. Porque David no era más ni menos que ellos, todos eran iguales, pero David estaba confiado en el Eterno y estaba obedeciendo su voz. Hoy en día, para nosotros, el gigante al que nos enfrentamos es muy diferente, porque no es un gigante tangible
humano o carnal, que sea muy fuerte, atemorizante, quien tenga una armadura, una espada gigante, sino que es una serie de pruebas que como servidores del Eterno pueden tratar de afectar nuestro peregrinar, ya sea en el área del trabajo, con el dinero, la salud, pruebas, situaciones difíciles. Son gigantes que se nos pueden presentar en nuestra vida, con los que tenemos que estar atentos, que cuando llegue el momento en que nos quieran atacar, nosotros estemos totalmente afirmados en el Eterno, cimentados en la piedra angular que es el Mesías, como lo dice en Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Yeshua, el Mesías mismo. De esta manera, estando cimentados en el Eterno, a través de su Hijo amado Yeshua, cuando vengan los gigantes, podamos vencerlos con la ayuda del Eterno, seguros, confiados en Él, de la misma manera en que David logró vencer a Goliat. Por eso es que aun cuando el enemigo se burle de nosotros, se jacte de su fuerza, se burle de nuestro Elohim, nosotros tenemos que estar así de confiados y firmes como David lo estuvo cuando fue a pelear con el gigante Goliat. Como dice en Efesios capítulo 6, verso 10 al verso 18, en donde dice, una palabra final, sean fuertes en el Eterno y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Elohim para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del adversario, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Elohim para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirían en pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Elohim. Pónganse como calzado el shalom que proviene de la buena nueva a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Ruach HaKodesh, la cual es la palabra de Elohim. Oren en el Ruach en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. De esta manera podemos aprender, así como nos enseña el capítulo, a estar bien firmes, puestos con nuestra armadura espiritual, es decir, una alegoría espiritual de que así como un soldado tiene su armadura para ir a la batalla, así como lo vimos con Goliat que tenía su armadura, David tenía puesta su armadura espiritual. Estaba con la justicia del Eterno, estaba con su amor, con su obediencia, con su rectitud y estaba con la confianza puesta en el Eterno. Porque como podemos ver, a pesar de que Goliat pudo haber tenido una armadura terrenal muy fuerte, muy grande y muy resistente, no le sirvió de nada cuando David fue a pelear contra él porque el Eterno estaba con David. De la misma forma aplica para nosotros de forma espiritual. Así como lo dijo Shaul, ya no son enemigos terrenales, sino que son potestades malignas, con las que con la ayuda del Eterno podemos vencer siempre y cuando estemos
con su ruaj, en su obediencia, con su palabra, bien vestidos con la armadura de Elohim. Shalom a todos, mi nombre es Sofía y ahora vamos a continuar con el puente. El puente es, pero el Eterno nos fortalece en su instrucción para vencer la prueba y la tentación. Este ha sido inspirado en el primer libro de Samuel, capítulo 17, y también en la vida de David, porque vemos que a lo largo de su vida enfrentó muchas pruebas y también tentaciones, y en la mayoría de ellas podemos decir que no flaqueó, sino se fortaleció en el Eterno, buscando su consejo y manteniéndose fiel. Un ejemplo de prueba que se le presentó a David a lo largo de su vida lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 4 al 7, que es cuando David perdona la vida de Saúl en la cueva. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: «En verdad hoy se cumple la promesa que te hizo el Eterno, cuando te dijo: Yo pondré a tu enemigo en tus manos, para que haga con él lo que mejor te parezca». David se levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, y les dijo a sus hombres: «Que el Eterno me libre de hacerle al rey lo que vosotros sugerís. No puedo alzar la mano contra él, porque él es el ungido del Eterno». De este modo David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Aquí vemos que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl cuando éste estaba haciendo sus necesidades en la cueva, pero no lo hizo, ya que reconoció que era una prueba del Eterno, que debía esperar pacientemente hasta que el Eterno le entregara el reino y no hacer justicia por su propia mano. Podemos ver otro ejemplo en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 8. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. También habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Eterno. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: «Tráeme el efod». Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Eterno: «¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar?». «Persíguelos», le respondió el Eterno. «Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos». Aquí vemos que, después de que se llevaran a las esposas de David y hasta sus hombres quisieron apedrearlo, este no tomó ninguna decisión irracional o impulsiva, sino que al contrario, se fortaleció en el Eterno, buscó su consejo y después consiguió derrotar a los amalecitas, ya que actuaba conforme a la instrucción del Eterno. Finalmente, vemos que lo mismo pasó cuando David se enfrentó a Goliat. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, podemos ver: «Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo». Podemos ver que Saúl junto a sus soldados tuvieron mucho miedo de Goliat. No confiaron en el Eterno ni lo consideraron, sino solamente se dejaron llevar por lo que veían. Al contrario de David, en cambio, él no se deja insegurar por el aspecto ni las palabras de Goliat, sino que confió y se fortaleció en el Eterno para vencer al que le estaba desafiando, superando así la prueba. Finalmente, esto nos lleva al coro, que habla de algo similar y está tomado o inspirado en Isaías capítulo 41, versículo 10. Escogimos este versículo ya que nos pareció que se puede aplicar muy bien a esta etapa de David y a cómo David probablemente se sintió al enfrentarse con Goliat. Este versículo es un mensaje del Eterno por medio de Isaías para los creyentes verdaderos entre el pueblo de Israel. Y es: «Así que no temeré, porque Él está conmigo. No me angustiaré, ya que Él es mi Elohim. Me ayudará, me fortalecerá y me sostendrá con la diestra de su justicia». Pero ahora, ¿cómo aplicaría esto con esta etapa de David? Pues vemos que David no se dejó atemorizar por la apariencia ni las palabras desafiantes de Goliat, sino que al contrario, puso su confianza en el Eterno, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32 al 40. Entonces David le dijo a Saúl: «Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo.
yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este tu siervo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Eterno. El Eterno que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda, pues, dijo Saúl, y que el Eterno te acompañe. Luego Saúl visitó a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrada. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras listas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Entonces vemos que, como lo dice nuestro coro, David no temió, ya que tenía su confianza puesta en el Eterno y no en sus propias fuerzas. También supo que el Eterno lo ayudaría y fortalecería, ya que estaba actuando conforme a su voluntad. Y finalmente vemos que se puso como instrumento para hacer justicia contra el pueblo filisteo. Entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar del puente del coro para nuestra vida como prejóvenes? Pues sabemos primeramente que no debemos de seguir el ejemplo de Goliat, poniendo nuestra confianza en nuestras propias fuerzas y habilidades sin consideración del Eterno, sino más bien como David debemos de confiar plenamente en Él, tomándolo a Él como prioridad, y así no temerle a las adversidades y pruebas de este mundo, como nos lo dice en Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Así que debemos de fortalecernos en su instrucción para sabiamente alejarnos de las cosas que no nos convienen y así poder vivir una vida consagrada y apartada para Él, ya que pues somos peregrinos sobre esta tierra y esperamos por una promesa superior y celestial en el Mesías, la diestra del Eterno, como lo pone en 2 de Pedro capítulo 3, 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Hola, soy Juan. Voy a dar ahora el verso 3, que se han enorgullecido en su poder, pero él no dejará impune al malvado, ya que Elohim juez justo es. El Eterno guiará mi onda y mis pasos, con su ayuda a mi enemigo venceré, aun cuando miedo infunde. Bueno, esto me he basado sobre la vida de David, ya también algunos versículos de la Biblia, como en Mateo, Romanos. Y bueno, vemos que Goliat se enorgullece y no temía el Eterno, sino que se creía un Dios y confiaba en su propia fuerza. En Mateo 23:12 podemos ver como muchas personas en este mundo, al no tener ese temor, se creen dioses y creen que sus malos actos no tendrán consecuencias, ignorando que están cegados en sus propias concupiscencias y por engaño del adversario. Pero el Eterno juzgará a todas las almas y aunque no vean sus consecuencias de forma inmediata, sabemos que una vez que el Mesías regrese recibirán juicio. En cambio, el Todopoderoso guía los pasos de aquellos que le temen y obedecen y los ayuda a vencer a sus enemigos. Como en Romanos 8:37 y al 38, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor del Eterno, que es en Yeshua nuestro Señor. Y así como el Eterno le dio esa onda y las guiadas de sus pasos,
Así es el Eterno con la palabra, esa espada y escudo que nos dio para combatir contra el mundo, como dice también que me he basado en Hebreos 4.2, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También en Efesios 6, que por los demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura del Eterno, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como verso final, y como joven me esforzaré y seré valiente, venciendo a aquel gigante, para andar en su obediencia y rectitud, como muestra de mi gratitud. Podemos ver que como prejóvenes debemos esforzarnos cada día en obedecer, consagrarnos y estar firmes, porque el mundo contamina y nos hace desfallecer, ya que nos lo manda el Eterno, como en Josué 1.9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. También en 2 de Pedro 1.39: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su esplendor y virtud, permaneciendo en él hasta dormir. También en 2 de Timoteo 2.15: procura con diligencia presentarte al Eterno aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y por último, Santiago 1.22: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, no os engañéis a vosotros mismos. Pasamos a la pregunta que dice, ¿cuál es el aprendizaje del canto? El aprendizaje que nos deja como prejóvenes, servidores del Eterno, es que cuando aún vengan los gigantes que se burlan de nosotros, de nuestro Elohim, jactándose de su fuerza, aun cuando vengan esos tiempos de dificultad, esos tiempos de prueba, nosotros estemos confiados en el Eterno, así como lo aprendimos con el ejemplo de David cuando luchó contra el gigante Goliat. Su fuerza, fortaleza, motivación, valentía estaban en Elohim, así como lo podemos ver en el canto que nos enseña que a pesar que este mundo nos quiera rodear con todos sus gigantes, nosotros no temeremos porque estamos confiados, fortalecidos en el Creador y nos da la fuerza para vencer a los gigantes que se nos presenten, la prueba y la tentación, que al final todos los malos recibirán su justo juicio a su tiempo, por más que se puedan jactar las naciones en su poder, el Eterno los juzgará, así como pasó en el ejemplo que vimos con David y Goliat. Al final, a pesar de que Goliat pudo haber sido muy fuerte, muy grande, se pudo haber jactado todo lo que quiso, el Eterno le dio su justo juicio con David en su debido tiempo. Así como dice en Salmos capítulo 58, verso 11. Entonces, por fin, todos dirán, ¿es verdad que hay recompensa para los que viven para el Creador? Es cierto que existe un Elohim que juzga con justicia. De esta forma, permaneciendo, venciendo nuestras pruebas con el Eterno, fortalecidos por Él, como dice en Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos,
fortalecidos en el Eterno y en el poder de su fuerza. Al final tendremos nuestra recompensa, un galardón en los cielos. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el aprendizaje de la vida de David? Pues como prejóvenes, la vida de David nos enseña a consagrarnos y comprometernos al Eterno desde jóvenes, rechazando así también la doctrina del mundo, de que la juventud es para entregarnos al mundo y a nuestros deseos carnales, ya que solo vivimos una vez. Esto lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, ruaj, fe y pureza. Igual que David, también debemos de buscar exaltar al Eterno con nuestra obediencia, dones, cantos y mucho más. Igualmente aprendemos que en momentos de adversidad y prueba debemos de fortalecernos en el Eterno y confiar en Él para superarlos. Y también hasta cuando hayamos transgredido contra Él, mostrar una teshuvá verdadera, demostrando un cambio en nuestra actitud y compromiso, al igual que vemos en David. Como prejoven, ¿cómo puedo ser conforme al corazón del Eterno? Podemos ser conforme al corazón del Eterno cuando nos sometemos a su voluntad, poniéndolo como prioridad en nuestra vida, y nos consagramos para servirle así como lo hizo David, que actuaba de manera justa y sabía, en obediencia, y que no era un hombre guiado por la ambición o por el poder, sino humilde y paciente. Y con su actitud exaltaba al Creador. Del mismo modo, nosotros debemos dar buenos frutos en nuestra juventud, siempre guardándonos de los ambientes en los que nos movemos, como la escuela, etc. Y también aprovechando nuestro tiempo estudiando la palabra y edificándonos para no dejarnos seducir por el mundo. Si hacemos esto, seremos agradables al Eterno, ya que estaremos bien sustentados en la palabra y no viviremos consecuencias por los malos hábitos o las malas decisiones que tomamos en nuestra juventud. Como lo podemos ver en Eclesiastés 11:9, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. También en Salmo 119, 9-10, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ahora la conclusión. En general, David fue un ejemplo de perseverancia, dedicación, valentía, confianza y entrega al Eterno. Durante sus años de juventud siempre estuvo consagrado al Creador, cantándole, bendiciendo su nombre. Cuando tuvo que enfrentar al gigante Goliat, mostró su confianza y valentía, poniendo siempre en primer lugar al Creador y no permitiendo que nadie lo menospreciara. Cuando fue perseguido por Saúl, mantuvo su perseverancia y confianza en el Padre, cuando acercó el arca del Eterno con toda su dedicación. Cuando cometió sus errores fue humilde y se arrepintió por lo que hizo. Durante su tiempo como rey nunca buscó ser enaltecido o reconocido, sino que buscó hacer la voluntad de Elohim. Su vida nos exhorta a servir al Padre en ruaj y en verdad, a ser humildes y a no permitir que nuestra carnalidad nos gobierne, sino someternos al Eterno a través del Mesías y perseverar en obediencia, no importando lo que el mundo pueda ofrecer. De pruebas y desilusión, haciendo lo posible para desviarnos de la instrucción. Oigo la voz del que te desafía, de gigante que oprime justo, que se acta de su fuerza, sin saber que sin el Eterno nada sería. Nada se
El enemigo nos quiere rodear para pecar y hacernos flaquear. Gritan, ¿dónde está tu Elohim? Grandes somos, ¿dónde está tu fuerza? Pero el Eterno nos fortalece en su instrucción para vencer la prueba y la tentación. Pero el Eterno nos fortalece en su instrucción para vencer la prueba y la tentación. Así que no temeré, porque Él está conmigo. No me angustiaré, ya que Él es mi Elohim. Me ayudará, me fortalecerá y me sostendrá con la diestra de su justicia. Se han enorgullecido en su poder, pero Él no dejará impune al malvado, ya que Elohim, pues justo es. El Eterno guiará mi onda y mis pasos, y con su ayuda a mi enemigo venceré, aun cuando miedo infunde, aun cuando miedo infunde. Pero el Eterno nos fortalece en su instrucción para vencer la prueba y la tentación. Pero el Eterno nos fortalece en su instrucción para vencer la prueba y la tentación. Así que no temeré, porque Él está conmigo. No me angustiaré, porque Él es mi Elohim. Me ayudará, me fortalecerá y me sostendrá con la diestra de su justicia. Y como joven esforzaré y seré valiente, venciendo aquel gigante para andar en su obediencia y rectitud, como muestra de mi gratitud. Así que esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros el proyecto, como nosotros disfrutamos de elaborarlo, estudiarlo y de poder presentarlo, para que sea de bendición para muchas más familias. Sin más que decir, les invitamos a que nos ayuden dándole like, compartiendo, dando suscripción al canal y dejando su comentario. Nos veremos en otra ocasión en el canal de Prejóvenes Peregrinando. ¡Bendiciones!